Hubo mucha reacción de la justicia por este artículo que incluyó el oficialismo en el dictamen de comisión del presupuesto 2023 para quitar la exención del impuesto a las ganancias a jueces, fiscales y empleados judiciales. Sí, muchísimo ruido porque justamente es uno de los puntos con los cuales el kirchnerismo siempre estuvo en desacuerdo, el kirchnerismo y el gobierno en general, ¿no? El peronismo, no tanto de parte de Juntos por el Cambio, pero esta idea de que los jueces tienen privilegios y uno de ellos el impuesto a las ganancias, ¿no? Entonces avanzaron con un artículo a través de la ley de presupuesto que se va a tratar esta semana en diputados y que podría obtener media sanción, y esto generó un revuelo impresionante entre los jueces y entre los sindicatos del gremio de judiciales y en la propia Corte Suprema, que se reunieron medio de emergencia o de total emergencia la semana pasada, el viernes, y dijeron que iban a emitir un documento para plantear la postura que claramente va a ser crítica de la decisión del oficialismo de avanzar en este sentido, lo cual podría condicionar el debate por el presupuesto, porque en la oposición no ven tampoco con buenos ojos lo que consideran como un avance sobre la justicia. Es curioso porque los 4 miembros de la Corte en los últimos años, en distintos momentos, se han pronunciado a favor de empezar a pagar el impuesto a las ganancias, pero se resisten en esta situación. Y otra cosa curiosa es que el propio Juntos por el Cambio había hecho esta propuesta, se había votado durante la gestión de Macri y después la propia justicia resolvió dar marcha atrás con eso. A ver, respecto a este tema, me han escrito algunos jueces y hemos intercambiado amablemente algunos mails respecto a algunos conceptos. Yo soy economista, obviamente no estudié Derecho, sí desde 1990, es decir, principios de los 90, ya estamos grandes todos, cursé la primera materia en el primer año de la Facultad de Ciencias Económicas, Derecho Constitucional, con el doctor Sanguinetti y con el doctor Lucio Sánchez. Y era una discusión que teníamos en 1990 respecto al artículo de la intangibilidad del sueldo de los jueces. Era la Constitución, obviamente, del 53, que fue reformada en el 94, pero no cambiaba el espíritu de ese artículo. La intangibilidad del sueldo de los jueces, que básicamente está pensado en la Constitución original, que se inspira mucho en la Carta Magna norteamericana previa, como algo que preserva la independencia del Poder Judicial de los otros poderes políticos y que no haya influencia de los poderes políticos sobre el Poder Judicial en el tema de la división de poderes. Ahora, a principios de los 90, ¿por qué discutíamos eso? Porque ya empezaba a discutirse fuertemente, y básicamente con el Fondo Monetario metido en los programas de estabilización latinoamericanos, bueno, recortar por todos lados exenciones impositivas o recortar gasto público. En el caso de los jueces, yo creo que hay varias fórmulas para que efectivamente uno pueda lograr que se respete otro principio que está en la Constitución, que es el de igualdad ante la ley, sin afectar la intangibilidad del sueldo de los jueces. Básicamente es lo que se hizo en el 2016, cuando a instancias del gobierno de Cambiemos y con el acuerdo de muchos diputados de Cambiemos y senadores, se votó una ley que establece que para adelante aquellos nuevos jueces o fiscales o empleados judiciales que ingresen a la función van a pagar el impuesto a las ganancias. Y ahí no hay ninguna intangibilidad, porque le estás poniendo sobre un sueldo que no tenían de acá para adelante un impuesto que pagan todos. Hoy es el 2,5% del total. Y no cambia. ¿Por qué dábamos también esa discusión muy acalorada en ámbitos académicos en los 90? Porque en Estados Unidos se había empezado a discutir desde los 70. Y ya estaba la discusión de la intangibilidad del sueldo de los jueces en el contexto de la igualdad ante la ley. ¿Y cómo se resolvió en Estados Unidos? Bueno, finalmente con una fórmula similar a esta que mencionamos, donde ya, creo que en los 90, pero ahora creo que hay un juez que no paga impuesto a las ganancias en Estados Unidos, ni siquiera no debe haber ninguno que no pague impuesto a las ganancias, todos pagan impuesto a las ganancias. Ahora, había otras fórmulas. Por ejemplo, si la discusión es no influir sobre el sueldo de los jueces, se puede dar un aumento excepcional a todos los jueces y funcionarios equivalente, imagino que por el sueldo pagan 35 o 33
de alícuota impositiva y a partir de entonces pagar impuesto a las ganancias y generar una neutralidad sobre ese salario. Es decir, hay fórmulas y demás. Yo creo que mezclar esto con la independencia del Poder Judicial está muy contaminado también por la actitud de este gobierno en particular, del kirchnerismo respecto a la justicia. Y esto tiene que ver con que el kirchnerismo, es cierto, cuando la Corte hace un listado de los proyectos, algunos ridículos, que ha impulsado este gobierno con tal de presionar o influir sobre la justicia, bueno, se ponen todos en alerta respecto a este tema. Pero para decirlo bien clarito, tenemos ahí la placa de lo que significa en el presupuesto 2023. Esto es algo que va a estar en la mesa para el próximo gobierno. Y el próximo gobierno muy probablemente impulse también el tema de quitar las exenciones y en particular esta también para los jueces y demás. ¿Por qué? Porque la Argentina está en un acuerdo con el fondo por los próximos 10 años donde esta cuestión, junto con otras exenciones impositivas, el FMI quiere que se avance rápidamente. Y por eso me parece que hay que, en vez de estar discutiendo todo en la coyuntura del kirchnerismo sí, kirchnerismo no, todo parece indicar que se termina la posibilidad de influir de este gobierno a partir del año próximo. Y si hay otro gobierno para discutir, bueno, la discusión es de otra calidad. Si en el futuro, como se dio en el 2016 bajo el gobierno de Cambiemos, se plantea eliminar esta exención impositiva del presupuesto nacional. E insisto, pues me parece que termina escondiéndose en respecto a la intangibilidad y la independencia del Poder Judicial la coyuntura política caliente de un gobierno que además, digámoslo, está muy ávido de iniciativas que sabe que no tiene chances de avanzar simplemente para molestar, simplemente para generar después ruido político con la justicia y justificar, digamos, la situación de que parte del relato es la tensión con la justicia. Pero dejando de lado al kirchnerismo, es decir, esto se va a seguir discutiendo y probablemente tarde o temprano este tipo de exenciones impositivas en la Argentina se terminen eliminando con un acuerdo político. El otro tema que me parece muy interesante es cómo Juntos por el Cambio empieza a discutir otras exenciones impositivas dentro de su propio espacio, porque si bien Massa ha planteado esto en la discusión del presupuesto diciendo, che, ¿por qué no discutimos los regímenes especiales, las exenciones impositivas? Sabiendo que tira la pelota Massa y espera que la cabecee alguien de la oposición, porque si él se la quiere llevar muy cerca del arco para hacer propio estos proyectos, los salen a cruzar desde el propio oficialismo. Por ejemplo, la eliminación del régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego o la suba de impuestos en este régimen de promoción industrial. Si Massa sale con los tapones de punta diciendo este es mi proyecto o el proyecto que acordamos con el FMI, lo salen a cruzar duramente desde su propio espacio. Cuando tira esto a la arena pública, empieza a haber discusiones muy fuertes también dentro de la oposición, porque esto mismo era algo que había impulsado el gobierno de Macri y no lo pudo pasar. ¿Y por qué digo que también creo que vale la pena discutir entre toda la dirigencia política qué tipo de promoción económica puede mantener o no Tierra del Fuego, que para el año que viene van a ser 500.000 millones de pesos en impuestos que no va a cobrar el Estado Nacional? Bueno, básicamente porque miren el tuit de Nicolás Gadano, que es un economista que ha sido funcionario en el Banco Central durante el gobierno de Macri, es un experto también en temas presupuestarios, ha estado en YPF, y en un tuit sale a poner algo que es cierto, cuestiona el comunicado, la placa 7, por favor, el comunicado de la Unión Cívica Radical, un comunicado muy fuerte que saca la Unión Cívica Radical cuestionando que se quieran subir los impuestos en el régimen promocional de Tierra del Fuego. Dice el economista Nicolás Gadano, más allá de la discusión de fondo, sorprende la reivindicación de la Unión Cívica Radical de una ley que no fue aprobada por el Congreso, sino por el régimen militar, en uso de las atribuciones conferidas por el Instituto de la Revolución Argentina, que derrocó al presidente Iria en junio de 1966. Insisto, más allá de esto que dice un economista de Juntos por el Cambio, el propio gobierno de Macri planteaba discutir estas exenciones impositivas y muy probablemente
quiera volver a discutirla si es gobierno a partir del 2024, porque está dentro del programa de ajuste con el Fondo Monetario. Y finalmente, la otra cuestión. La semana pasada, en medio de la discusión en Comisión de Presupuesto, un grupo de legisladores radicales encabezados por el diputado Martín de Taz, de Evolución del Espacio de Martín Lustó, meten en el presupuesto una exención para el pago de impuesto a las ganancias, deduciendo las cuotas de los colegios privados. Y esto tuvo una respuesta, no del oficialismo, que está desesperado por aprobar el presupuesto y está en la línea pase y negociemos como podamos, sino del exministro de Economía de Mauricio Macri, Hernán Lacunza, que cuestiona duramente esto. Fíjense, Tetaz pone, conseguimos aprobar el dictamen para que se pueda descontar de ganancias el 40% de gasto de educación, cuota de colegio, institutos y computación y demás. Y sale Hernán Lacunza a decir lo que verdaderamente ocurre con esto y lo que me imagino está pensando Lacunza. Si es gobierno, Lacunza es uno de los economistas clave en el armado del programa económico de Horacio Rodríguez Larreta, para después de la elección del año que viene. Dice Lacunza, paga ganancias el 10% de la población con mayores ingresos. 51% de chicos es pobre. Y cita esto de se podrá descontar ganancias el 40% del colegio privado. Planteando claramente que no está de acuerdo con esto. De alguna manera, Facundo, lo que se ve es que empieza, por lo menos en Juntos por el Cambio, a discutirse algo mayor, que es, no se bandeen mucho con lo que están diciendo, porque miren que muy probablemente a partir de 2024 tengamos que hacer todo lo contrario a muchas cosas que hoy se dicen en la campaña política. Pues empieza a regir el teorema de Baglini. Claro. A medida que nos acercamos al poder, nos ponemos más conservadores. Sí, en particular, no conozco la cantidad de gente que paga impuestos a la ganancia. Al principio uno dice, no necesariamente estaría mal que alguien que paga impuestos a las ganancias, pensando no en los ricos que pagan impuestos a las ganancias, sino en muchos asalariados que pagan impuestos a las ganancias, que puedan de alguna manera descontar eso. No conozco en profundidad la temática, pero sí, efectivamente... No, a ver, te lo planteo así, porque me parece muy interesante. Porque esto apunta a un electorado de clase media, media acomodado, clase media. Obviamente para vos o para mí, si esto avanza, sería algo muy beneficioso. Porque somos justamente ese target, ¿no? Donde se puede descontar o no el impuesto a las ganancias de la escuela. Pero me parece que lo que plantea Lacunza es, miren, no hagamos jueguito para nuestra hinchada en muchos temas. Por ejemplo, al plantear eso, está Tetaz, me imagino, apuntando a algo que puede ser en este momento, como tenemos tan bajos los pisos de ganancia, algo justo, pero que parece algo muy inequitativo, muy difícil de sostener para un futuro de gobierno si tiene que poner prioridades de dónde recortar. No, absolutamente. Incluso también Tetaz es un dirigente que suele tener o plantear políticas responsables en términos fiscales. No es alguien que está a favor. Por lo tanto, ahí se ve esa contradicción, ¿no? Entre la política, por un lado, y las necesidades de la política, y por otro lado, la responsabilidad de ser gobierno y tener que ajustar. Ahora, yo creo que de todas maneras no me parece mal plantear la discusión acerca del ajuste sobre los regímenes de privilegio. Porque si no, siempre estamos pensando en un achicamiento del gasto en función de qué le sacamos a gente que recibe, digamos, beneficios que necesita, ¿no? Es decir, cómo acortamos el gasto social, cómo acortamos los planes sociales. En general, la discusión cuando se habla del gasto de la política, por lo menos hasta ahora, venía siendo ¿cuántos planes sociales hay? ¿Cuántos planes sociales habría que ajustar? Esa es una discusión y está bien, en tanto y en cuanto el Estado no tenga con qué afrontar eso. Me parece una postura más inteligente plantear la discusión acerca del gasto público sobre los privilegios que hay dentro de la estructura del gasto y después pasar a ver cuál es el otro gasto que está de más. Pero entre afectar privilegios y afectar, digamos, a alguien que está recibiendo un plan social,
sin duda las opciones no son muchas, ¿no? Es preferible que trabajemos sobre privilegios. Desde ese punto de vista, me parece inteligente la agenda del Ministerio de Economía, por lo menos de plantear la discusión, ¿no? Sí, después vamos a contar que en realidad hubiese sido impensado que en un gobierno del Frente de Todos se esté discutiendo el régimen promocional de Tierra del Fuego. Porque eso genera una interna feroz dentro de el gobierno del Frente de Todos. Eso era algo que se había colado en la agenda del gobierno anterior. Pero es un Se tema pone que ahora está sobre la al mesa. otro lado de la grieta. Claro, se pone ahora en la mesa, vos decís, pues, hay empresario de un lado y el otro en la Hay grieta, que empresario tiene de un lado y intereses del muy otro. fuertes y en Tierra del Fuego, sí, es cierto. Pero se pone hoy en la mesa por la necesidad que tiene el Ministerio de Economía de encuadrar el déficit fiscal. Ahora, lo que yo te planteaba es, esto plantea todo un dilema a la oposición, porque ojo que la oposición puede hacer política electoral hoy oponiéndose a algunas cosas, y muy probablemente en 2024, si es gobierno, va a necesitar avanzar sobre esos temas diciendo todo lo contrario de lo que está diciendo hoy.